Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y esta semana, el día de ayer, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador recibió su constancia ya como presidente electo en el Tribunal Electoral. Vamos a ver las reacciones que hubo ante este acontecimiento en la Comisión Permanente. En plena sesión de la Comisión Permanente, se aprobó realizar un receso de 1 hora para dar seguimiento por televisión a la ceremonia de entrega de constancia de mayoría como presidente electo Andrés Manuel López Obrador. La petición fue hecha por el coordinador de los senadores, Emilio Gamboa. Algunos senadores expresaron de manera positiva del presidente electo. Bueno, pues es un mensaje de un estadista, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje que nos llena de esperanza y que finalmente hay que tener muy claro. El día de hoy concluye una etapa muy importante para México y sin duda inicia una etapa de prosperidad y de honestidad en el gobierno. Y creo que es algo que todos los mexicanos debemos de festejar. El electorado le dio el triunfo, ahí está. Esperemos y deseamos que realmente se conduzca y que se desenvuelva con los criterios que le señala la Constitución y que le asigna la propia ley en su condición ya no de candidato triunfante, sino de presidente electo. Esta semana iniciaron los foros de reconciliación y pacificación nacional. Vemos las reacciones de los legisladores. Eso de que vamos a perdonar en aras de la pacificación del país, pues pero vemos a quiénes, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? Porque hay personas que no pueden ser perdonadas. Pues los capos del narcotráfico, los grandes autores de las masacres que ha vivido México. Pues ¿cómo vamos a...? Imagínate, decías tú lo de las víctimas, imagínate decirle a las personas cuyos familiares, amigos, seres queridos han sido secuestrados, desaparecidos, asesinados, por esas personas, decirle, bueno, a esas personas les voy a dar el perdón. Está muy complicado, yo no lo aceptaría si yo fuera una de esas víctimas. Y la otra parte de la amnistía que yo no acepto es la amnistía política. Es decir, al presidente Peña Nieto y a su gabinete no lo vamos a investigar. No lo dicen así, pero dicen, es cosa de los jueces. No, todos sabemos que la voluntad política del Ejecutivo en México es muy importante. Entonces, no, perdón, pero eso es impunidad. Que se investigue a todos, los gobernantes, el presidente de la República, los secretarios de Estado, que se investigue y que rindan cuentas. Y no se puede decir que hay una, o no debe haber una amnistía anticipada con los políticos. Sí. Yo creo que el perdón sí, olvido no, pues como todo ser humano tenemos derecho a perdonar y no olvidar, pero tenemos que ser más institucionales y tenemos que ir en el marco jurídico. Nadie por encima de la ley y nadie que esté fuera del marco de la ley. Los criminales deben estar en la cárcel, las víctimas deben de ser resarcidas y tenemos que hacer que impere el Estado de Derecho, pero los criminales deben permanecer en la cárcel. Yo creo que el perdón a los criminales o a la delincuencia organizada no debe imperar en el país y no debemos hacer modelos ya fracasados en otros países como lo fue en Colombia o como lo fue en Ecuador en su momento. Hay diferentes tipos de delitos. No es lo mismo un campesino que lo contrataron para trabajar en unos jornales en un campo donde están sembrando droga, a alguien que se dedica al trasiego de la droga o a alguien que ha cometido homicidios. Me parece que una amnistía general es verdaderamente aberrante. Y veamos qué sucedió en la Comisión Permanente esta semana. Ana Gabriela Guevara, ex medallista olímpica, actual senadora y futura titular de la CONADE, dijo que dirigir a esa institución deportiva representa un gran reto, pero confía en transformar e impulsar fuertemente al deporte en México. El eslogan de nuestra campaña era Juntos haremos historia, y hoy quiero escribir la historia distinta al deporte nacional, y ojalá que todos nosotros también seamos copartícipes de esa historia. Aclaró que dará a conocer con detalle sus planes y programas para dirigir a la CONADE en próximos días, aunque adelantó que no se contempla invertir por ahora en más infraestructura en el sector. Andrés Manuel ha pedido, detener el tema de infraestructura, no hacer más infraestructura, valorar lo que existe, mejorar lo que existe y potenciar lo que ya tenemos. No crear una infraestructura, entonces eso va a permitir un colchón considerable. También señaló que se trabajará con transparencia y apego a la ley, pero descartó que haya linchamientos o persecuciones hacia administraciones pasadas. Ver los libros blancos
ver todo el tema de los presupuestos, lo que está comprometido, lo que se gastó. Hay que recordar que por ley todavía tenemos un margen de tiempo para poder hacer observaciones. Y se comprometió a cumplir con el apoyo a los atletas y con las expectativas trazadas con su nombramiento. Y ahora vamos a ver la entrevista que nos preparó Víctor Sánchez Baños. ¿Cuál es el procedimiento que se llevará a cabo en el Poder Legislativo para la entrega y recepción de la próxima legislatura? Sobre este tema platicaremos con el senador Luis Humberto Fernández. La entrega del Poder Legislativo ya prácticamente ya terminó. O sea, ¿por qué? Porque nosotros los legisladores no entregamos a otro legislador, a diferencia de la administración pública. Nosotros entregamos a la administración del Senado. Quiero decirte que en mi caso, pues yo ya entregué las oficinas, ya mis cuentas están de ejercicio presupuestal están cerradas, ya está todo documentado, entonces ya quien le entregaría a la nueva legislatura sería la administración propia del Senado. Entonces es un proceso que es muy diferente a la naturaleza que tiene la entrega-recepción del Ejecutivo. Acuérdate que hay una diferencia entre cuando entra la nueva legislatura y toma posesión el presidente. Entonces, esto es básicamente aprobar las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que no solo es el tema de la Secretaría de Gobernación y Seguridad Pública, se crea la Secretaría de Ganadería, se crean otras instancias y además se tendría que hacer también la reforma a los reglamentos de cada una de las secretarías, tomando el ejemplo que dices. Actualmente la Secretaría de Gobernación tiene 6 o 7 subsecretarías y pasarían a ser 3. Y así sería básicamente en todas las áreas del gobierno federal, donde habrá una reducción sustantiva de subsecretarios y algunas áreas donde hay redundancia pues tendrán que desaparecer para mayor eficiencia y ahorro del gobierno federal. Es muy claro que el Poder Legislativo es una de las plataformas que darán las herramientas suficientes al presidente electo, ya en funciones a partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador. La administración pública va a transformarse, la Secretaría de Gobernación será un poco más delgada y por si fuera poco también otras dependencias se crearán y otras desaparecerán. Es muy importante que el Poder Legislativo dé esas herramientas a Andrés Manuel López Obrador para que su gobierno pueda lograr los objetivos que él ha prometido durante su campaña. En eso está trabajando el equipo actual de la actual legislatura y también de la próxima legislatura del Congreso de la Unión. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros. Por supuesto, vamos con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Estamos a muy pocos días de que inicie el periodo ordinario de sesiones. El 1 de septiembre se instala este histórico congreso, donde Morena junto con el PT y el PES tendrán mayoría, no calificada, pero sí mayoría suficiente para sacar adelante su paquete legislativo, podríamos decir. Sin embargo, hay un proceso interesante de diálogo entre el presidente electo y el presidente en funciones, de tal manera que el primero le ha pedido a Enrique Peña Nieto que le facilite su facultad de iniciativa preferente para que a partir del 1 de septiembre se pueda presentar el paquete de reformas que permitiría una reforma estructural al gasto público, a la estructura de egresos del gobierno mexicano en todas sus acepciones, sobre todo en el gobierno federal. Es interesante porque no solamente incluiría la ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, que permitiría que todos los sueldos de la administración pública federal y estatales y municipales se emparejaran, esto es, que nadie gane más por arriba del presidente. Una segunda es que, fíjate que la estructura de la administración pública, tal y como la conocemos hoy, se ha ido engordando, es bastante obesa. Ha sido cuestionada muy severamente porque en esta administración una parte importante del capital político de Peña, que llegó con la energía que vimos y también con mayoría calificada, se perdió en el momento en que entró al Congreso no la reforma constitucional, sino la ley de ingresos, en la que venía el paquete, el fuerte paquete de reforma fiscal, que no fue consultado con el sector privado, ni con el sector social, ni con nadie. Bueno,
Se hizo entonces la reforma fiscal, pero no se hizo una reforma efectiva al gasto público. Y el gasto público es una maraña de compromisos que nadie sabe si efectivamente están cumpliendo con su función o no. En estos meses se ha dado una revisión exhaustiva del mismo, hay un diagnóstico claro y, por ejemplo, hay entidades que tienen o dependencias como, te voy a decir, la Secretaría de Agricultura. Hoy tiene 4 subsecretarías, coordinaciones, delegaciones, etcétera. Se reducirán a 2, habrá 4 coordinaciones y su estructura será más o menos la misma que tenía que tomó durante la crisis financiera de 1995, cuando se hizo el más importante ajuste a la estructura pública. Desde la época de Fox a la fecha le han ido agregando posiciones a los cuates, pues. Y pues ahora lo que vamos a ver es que en todas las dependencias, sin excepción, habrá 1 o 2 subsecretarías que cumplan adecuadamente con sus funciones. Excepción ha sido el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque cumplen funciones de Estado muy claras ahí. Hay una función de construcción de infraestructura, una función de regulación en el sector de telecomunicaciones, una más en el sector de transporte, por ejemplo. En estos casos, en todos los países hay 3 secretarías. Aquí tenemos una supersecretaría que eventualmente deberían repensarla, porque a veces no tiene mucho que ver la logística de las comunicaciones con el tema de la construcción, por ejemplo, de carreteras. En fin, ese es un punto a considerar. Pero poniendo el punto sobre la I, hoy por hoy es la primera ocasión que en 18 años se presentará una iniciativa que reconforme el sistema de administración pública federal y reduzca sustancialmente el destino de gasto público a alimentar burocracias muchas veces de cuates, porque ni el sistema civil de carrera se respeta. ¿O sí? Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso tendremos al senador panista Héctor Flores, quien nos platicará sobre el proceso de renovación de Acción Nacional de este fin de semana. Y estamos de regreso del corte, gracias por permanecer con nosotros y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el senador Héctor Flores. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adriana? Mucho gusto. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Al contrario. Héctor, pues a días de que se renueve la dirigencia del Partido Acción Nacional, después de una polémica campaña, la más polémica de la historia del país contemporáneo, con un Ricardo Anaya, quien fungía como presidente del partido y como candidato perdedor, con muchos contrastes, muchos pleitos entre los panistas. Cuéntanos cuál es la perspectiva, quiénes son los aspirantes, bueno, hay varios aspirantes, pero los que tienen una oportunidad de dirigir el Partido Acción Nacional y cómo se va a renovar este partido después de estas elecciones. Mira, Adriana, el PAN enfrenta un momento, yo pienso, muy importante, probablemente de los más importantes a lo largo de su historia como instituto político. Hoy tenemos la gran posibilidad, después del resultado electoral, de convertirnos en un espacio no solamente de discusión y de reflexión, sino, sin ninguna duda, de defensa de los intereses de una gran parte de la población y de la ciudadanía que no solamente no se siente identificada con Morena o con Andrés Manuel López Obrador, sino también que en ocasiones puede sentir amenazada su, digamos, su avance o su libertad en determinados aspectos. Ustedes van a actuar como una oposición no solo responsable, porque se habla de
vamos a hacer una oposición responsable, sino van a hacer una oposición que realmente señale lo que se está haciendo mal, lo que se esté haciendo bien. Sí. Los mexicanos que no se sienten representados pueden confiar en que el PAN va a ser una buena oposición. Ese es el llamado que tenemos que hacer. Indudablemente, a ver, yo pienso que el PAN ahora se va a constituir a partir de este 1 de septiembre y del 1 de diciembre que entre el nuevo presidente, se va a constituir en ese espacio de defensa, de manera natural. Y te voy a decir por qué. Mira, primeramente, y hay que decirlo también de manera clara, en el PAN apostamos a que le vaya bien a la nueva administración, apostamos a que le vaya bien al nuevo presidente y que pueda plantear su plataforma de gobierno de manera eficaz y dando resultados para los mexicanos. Pero también es cierto que hay ciertos temas en los cuales nosotros no podemos coincidir y vamos a ser vigilantes y críticos en ese sentido. Y te podría decir que el propio Andrés Manuel López Obrador en estos escasos días después de la elección ya ha dado muestras de que piensa ir adelante en algunos de estos temas que sí generan preocupación. Por ejemplo, en el PAN tenemos que estar claros en la defensa del federalismo. Tenemos que defender la autonomía de los gobernadores y no solamente defender la autonomía en términos de facultades, sino incluso, por ejemplo, pugnar por una apertura fiscal hacia los estados, es decir, que los estados sean más responsables de recaudar y no solamente pongan la mano para que la federación les provea recursos, sino que el estado mismo tienda a profesionalizarse en eso, que es lo que pensamos que les va a dar a los gobernadores una verdadera autonomía. Autonomía, estás hablando de autonomía, les acaban de poner un superdelegado con superfunciones. Prácticamente este superdelegado va a ser como un virrey dentro de los estados, porque sus funciones son amplísimas. Se van a encargar del presupuesto, de los programas sociales, de las delegaciones que se van a eliminar, de todas las dependencias, SST, Economía, Cedesol. ¿Cómo van a poder ser un contrapeso, un gobernador con un superdelegado con estas funciones? Preocupa mucho ese tema y fundamentalmente, Adriana, preocupa más porque desde el punto de vista presupuestal, el gobernador o los gobernadores dependen mayoritariamente de la federación. De manera que si tienes una persona que de alguna manera se comporta como un cuello de botella del flujo de recursos que son necesarios para atender los temas prioritarios del Estado, incluso te diría los temas del día a día de la población, yo creo que tienes un problema serio ahí. Y me parece que Acción Nacional, dentro de su tradición política, sin ninguna duda, es referente en la defensa del federalismo. Entonces tenemos que reforzar esa idea e ir hacia adelante en la construcción de un verdadero Estado federal y democrático. Otro tema que es fundamental y en lo cual... Antes de que pasemos a otro tema, perdón que te interrumpa, Acción Nacional no ha sido, nunca se caracterizó en este sexenio por ser una oposición. No los vimos en sus debates, fueron como muy alineados al sexenio. Yo he sido 2 veces diputada federal, una con Felipe Calderón y en esta con Enrique Peña Nieto, donde el PAN era oposición. No fueron realmente una oposición que se viera, que la ciudadanía que no se sentía representada se sintiera segura ante esta oposición. ¿Van a cambiar las reglas? ¿Van a darle paso a nuevos actores con más talento? Mira, yo creo que ese tema que pones tú es uno de los asuntos que mayor reflexión tienen que dar dentro del partido. Yo no tengo ninguna duda, Adriana, de que en Acción Nacional algunas de las decisiones que se tomaron desde el Poder Legislativo fueron tomadas en función de darle, digamos, al país la construcción de algunas reformas que incluso el Partido Acción Nacional consideraba que eran necesarias para el avance de la República y en ese sentido, desde luego, podíamos compartir una visión con el Ejecutivo o con el PRI en el avance de estas reformas. Pero indudablemente también, Adriana, también se dejaron pasar algunos temas en los cuales la ciudadanía hubiese esperado mayor firmeza por parte del PAN, mayor contundencia, mayor claridad en el sentido de oposición y me parece que el Partido Acción Nacional en ese sentido no tuvo la capacidad de dibujarse con la claridad necesaria para haber defendido esas posturas. De manera que hoy lo que tenemos enfrente es la posibilidad de, pues primero, reorganizar al partido, pero también de ir ya definiendo una agenda de trabajo que precisamente sea
propositiva y de colaboración con la nueva administración, porque eso, lo vuelvo a repetir, es fundamental para el país que a un gobierno le vaya bien. Nadie desea que le vaya mal. Pero a la par de esa colaboración y de ese apoyo, tenemos que construir una agenda de trabajo sobre temas en los cuales Acción Nacional puede dar una defensa irreductible. Yo te mencionaba el tema de federalismo, te mencionaba también el asunto, por ejemplo, de la defensa de la autonomía del Poder Judicial. Es un asunto que hoy en día no se ve con tanta claridad, pero ahí está la amenaza latente. Ahí está la amenaza latente de construir un tribunal constitucional, de restarle facultades a la Corte, de disminuir al Poder Judicial y un Estado democrático. Ya lo anunció Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, miércoles, Es preocupante. que van a cambiar a todos Un Estado y que democrático, van a eliminar a la Consejería de la Judicatura. un Estado democrático pasa necesariamente por el fortalecimiento de un aparato administrador de justicia. Y cuando digo fortalecimiento, pues no me refiero a que a la gente le paguen más o le den más privilegios. Me refiero a que tenga facultades de mucha mayor autonomía y que efectivamente los exámenes de ingreso o incluso la permanencia de los jueces esté de alguna manera con los más altos estándares. Un tema muy importante, ¿no? Héctor, ya que ahora prácticamente no tenemos un procurador. Así es. Tenemos, no se votó, no se alcanzó a votar el fiscal general autónomo. A la salida del procurador Raúl Cervantes nos quedamos con Elías, pero no tienen las facultades y no se ha visto como un procurador en función y no tenemos este fiscal general. Sí, ese es un asunto, mira, es un asunto obviamente de la mayor importancia para el país. Lo que pasó en el Senado de la República en estos últimos meses creo que se explica como parte precisamente de la coyuntura política. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente electo? Pues que él quiere volver al modelo de la Procuraduría General de la República, al modelo, digamos, de la Procuraduría que seguramente muchos mexicanos recordamos en los años 70, en los años 80, y en Acción Nacional pensamos que es un tema de máxima preocupación. Preocupa también en la agenda del nuevo presidente, Adriana, las expresiones que ha tenido en torno a la libertad de expresión. Preocupa también el tema del derecho a la información. Preocupa también el tema del derecho a la educación de los menores. En fin, hay una agenda, y no ni qué hablar de las libertades económicas de los particulares y de los empresarios. Con esto lo que te quiero decir es que hay una agenda muy robusta para que Acción Nacional comience a construir un discurso sólido. Y obviamente enfrentamos un proceso interno de renovación de la dirigencia que tiene que estar llamado, uno, a encontrar rápidamente los canales de acuerdo y de comunicación entre los distintos grupos y los distintos aspirantes a esa posición, pero también a lo que te estoy mencionando, que es construir inmediatamente un programa de trabajo que sea claro en lo que se va a colaborar con el nuevo gobierno, pero que también tenga la astucia y la agudeza de poder colocarse rápido en aquellos puntos en los cuales no estamos dispuestos a ceder, como mexicanos primero, y segundo como un instituto político que defiende libertades democráticas alcanzadas hoy en día. Creo que el reto es muy grande, Adriana, y la realidad es que estamos en perfecto momento para hacerlo desde el PAN. Ojalá haya la generosidad. ¿Cómo se ve? Falta un minuto para la entrevista. ¿Cómo se ven los ánimos durante la campaña? Estaban muy divididos, hubo desertores, actores importantes como Javier Lozano, Ernesto Cordero, Roberto Gil, que se vieron inquietos y se movieron de partido. ¿Cómo se ven los ánimos? ¿Se van a unir? ¿Van a seguir divididos? ¿Qué va a pasar? Mira, el ánimo, obviamente, después de una contienda tan difícil para nosotros como fue esta de julio pasado, pues no es un ánimo, digamos, sencillo de fiesta o sencillo de reunificar. Sin embargo, estas personas que tú comentas, particularmente Roberto, el mismo Ernesto, Javier, entiendo que sí ya tomó una decisión definitiva de salirse del partido, pero ellos, como muchos otros, nos parece que debieran de tener la oportunidad de participar en este proceso de reagrupamiento, digamos, o de reconstrucción de la agenda del partido. Yo soy de la idea de que en la medida en la que existan cuadros importantes, trascendentes
y con historia política personal para ayudar en la construcción de esto, pues bienvenido, ¿no? Y desde luego esto también pasa por hacer un ejercicio de reflexión y de autocrítica interno de lo que pudo haber estado mal. Y también pasa por extenderle la mano a los grupos que actualmente detentan la dirigencia, extenderle la mano para poder construir junto con ellos igualmente una posición de partido mucho más sólida. Lo que te quiero decir, Adriana, para cerrar el punto, es que en este proceso yo soy de la idea de que nadie debe de quedar excluido, por lo menos nadie que tenga la voluntad y la capacidad de ayudar a construir una agenda de trabajo a favor de la ciudadanía, finalmente, y de los valores que defiende Acción Nacional. Así es, Héctor, pues se nos acabó el tiempo, estaremos pendientes de esta renovación tan importante de Acción Nacional este fin de semana. Gracias por estar con nosotros y nos vemos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches.